La batalla del Somme fue una de las más grandes y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, que duró desde el 1 de julio hasta el 18 de noviembre de 1916. Tuvo lugar a lo largo del río Somme en Francia y fue principalmente librada entre las fuerzas de los ejércitos británico y francés contra el Imperio alemán. La batalla es recordada por su inmensa escala, las grandes bajas y su importancia en el curso de la guerra. Antecedentes de la batalla del Somme. La batalla del Somme fue concebida como parte de una estrategia más amplia de los aliados para romper el estancamiento de la guerra de trincheras. Para 1916, el frente occidental se había convertido en una línea estancada de trincheras fortificadas que se extendían desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Los franceses, en particular, estaban luchando bajo el peso de la ofensiva alemana en curso en Verdún. El general Sir Douglas Haig, comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, buscaba aliviar la presión sobre los franceses lanzando una ofensiva en el Somme. Preparativos para la ofensiva. En los meses previos a la ofensiva, las fuerzas británicas y francesas se prepararon meticulosamente. Se almacenaron más de 2 millones de proyectiles para un bombardeo de artillería masivo de una semana de duración destinado a destruir las defensas alemanas. Este bombardeo preliminar, que comenzó el 24 de junio de 1916, involucró a casi 1.500 cañones. El plan era debilitar las líneas alemanas tan severamente que la infantería en avance pudiera capturar fácilmente las posiciones enemigas. Además de la artillería, los británicos introdujeron nuevas tecnologías, incluido el tanque. Aunque todavía estaban en su infancia, se esperaba que los tanques desempeñaran un papel decisivo en romper las defensas alemanas. Sin embargo, muchos de los soldados británicos eran reclutas nuevos, parte de los llamados batallones de amigos, grupos de amigos y vecinos que se habían alistado juntos. Esta inexperiencia resultaría ser un factor significativo en la batalla que estaba por venir. El primer día de la batalla. El 1 de julio de 1916, a las 7:30 de la mañana, la infantería británica comenzó su asalto. El ataque debía seguir al bombardeo de una semana de duración, pero la artillería no había sido tan efectiva como se esperaba. Las defensas alemanas, especialmente sus profundos refugios y alambres de púas, permanecieron en gran parte intactas. Cuando los soldados británicos salieron de las trincheras, fueron recibidos con un devastador fuego de ametralladoras desde las líneas alemanas. El primer día de la batalla del Somme es recordado como el día más sangriento en la historia del ejército británico. Al final de ese día, los británicos habían sufrido aproximadamente 60.000 bajas, incluyendo cerca de 20.000 muertos. A pesar de esta pérdida catastrófica, el ataque continuó en los días siguientes con la esperanza de lograr una ruptura. El papel del ejército francés. Si bien los británicos soportaron la mayor parte del ataque inicial, el ejército francés jugó un papel crucial en el sector sur del frente. Las fuerzas francesas, más experimentadas y mejor equipadas, lograron avances significativos, capturando varias posiciones alemanas. Sin embargo, al igual que los británicos, los franceses enfrentaron una fuerte resistencia y no lograron una ruptura decisiva. El general Joseph Joffre, comandante en jefe de los franceses, había esperado que la ofensiva del Somme aliviara la presión sobre Verdún. Aunque logró desviar fuerzas alemanas de Verdún, el progreso en el Somme fue lento y costoso. Uso de tanques en la batalla. El 15 de septiembre de 1916 marcó el primer uso de tanques en la guerra. Los británicos desplegaron 49 tanques en un intento de romper las líneas alemanas cerca del pueblo de Flers. Si bien los tanques inicialmente causaron pánico entre los soldados alemanes, problemas mecánicos y el mal terreno hicieron que muchos tanques se averiaran o se quedaran atascados en el barro. Solo unos pocos lograron tener un impacto significativo en la batalla. A pesar de estas limitaciones, el uso de tanques demostró su potencial como arma futura de guerra. El general Haig creía que los tanques desempeñarían un papel crucial en futuras batallas, aunque su pleno potencial no se realizaría hasta más adelante en la guerra. El estancamiento y la guerra de desgaste.
Durante el verano y el otoño de 1916, la batalla del Somme se convirtió en una guerra de desgaste. Ambos bandos se atrincheraron y la lucha se convirtió en una brutal lucha por pequeñas ganancias territoriales. El paisaje del Somme se transformó en un infierno de barro, cráteres y alambres de púas. Los soldados de ambos bandos soportaron condiciones horrendas, con poco refugio de los elementos o del constante fuego de artillería. A pesar de las inmensas bajas, los aliados continuaron su ofensiva. Para noviembre, los británicos y franceses habían avanzado aproximadamente 6 millas en territorio controlado por los alemanes, pero no habían logrado la ruptura decisiva que esperaban. El final de la batalla. El 18 de noviembre de 1916, la batalla del Somme finalmente llegó a su fin. La llegada del invierno, combinada con el agotamiento de ambos ejércitos, obligó a que cesaran los combates. El recuento final de bajas fue asombroso. Los británicos sufrieron aproximadamente 420.000 bajas, los franceses alrededor de 200.000 y los alemanes aproximadamente 465.000. Aunque los aliados habían ganado algo de territorio, la batalla no había logrado romper las líneas alemanas ni conseguir una victoria decisiva. Sin embargo, sí sirvió para aliviar la presión sobre los franceses en Verdún y obligó a los alemanes a desviar tropas y recursos. Legado de la batalla. La batalla del Somme a menudo se ve como un símbolo de la inutilidad de la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial. La escala de las bajas, combinada con las limitadas ganancias territoriales, dejó una profunda impresión en los soldados que lucharon y en las sociedades a las que regresaron. El Somme también marcó el comienzo de un cambio en la estrategia militar británica, con mayor énfasis en nuevas tecnologías y métodos de guerra, como el uso de tanques y bombardeos de artillería coordinados. En los años posteriores a la guerra, el Somme se convirtió en un punto focal para el recuerdo. Muchos de los campos de batalla se conservaron como cementerios de guerra y se erigieron monumentos para honrar a los muertos. El Memorial de Thiepval, por ejemplo, es un tributo a los 72.000 soldados británicos y de la Commonwealth que murieron durante la batalla y no tienen una tumba conocida. El Somme en la cultura popular. La batalla del Somme ha sido recordada en numerosas obras de literatura, cine y arte. Quizás más famoso es el documental de 1916 La batalla del Somme, que fue filmado durante la propia batalla y llevó las realidades de la guerra de trincheras al frente doméstico. La película, vista por millones de personas, fue una de las primeras en retratar los horrores de la guerra moderna y desempeñó un papel significativo en la formación de las percepciones públicas sobre la guerra. Escritores como Siegfried Sassoon y Wilfred Owen, ambos veteranos de la batalla, escribieron más tarde poemas conmovedores que capturaron el sentido de desilusión y horror experimentado por los soldados en el frente occidental. El famoso poema de Owen Anthem for Doomed Youth y de General de Sassoon siguen siendo poderosos testimonios del impacto emocional de la guerra. La batalla del Somme, aunque no fue una victoria decisiva para los aliados, fue un punto de inflexión en la Primera Guerra Mundial. Expuso las limitaciones de las tácticas militares tradicionales y subrayó la necesidad de nuevos enfoques para la guerra en la era industrial. El Somme también destacó el inmenso costo humano del conflicto, con más de 1 millón de hombres muertos o heridos en solo unos meses de combate. Hoy en día, los campos de batalla del Somme son un lugar de peregrinación para quienes buscan comprender la escala de la guerra y rendir homenaje a los caídos. Las lecciones del Somme continúan resonando en las discusiones sobre estrategia militar, liderazgo y la experiencia humana de la guerra.